Ahora vamos al romanticismo. El romanticismo es una ruptura con la tradición neoclásica. Recordemos que el neoclasicismo lo que daba a prevalecer era la razón, no los sentimientos. Ahora, el romanticismo opone exactamente lo opuesto, que hay que volver a mirar a los sentimientos, a lo subjetivo. Aquí están las características de el llamado neoclasicismo, que es el perce- preceptismo, el didactismo, la verosimilitud y la primacía de la razón. Ahora, las características del romanticismo van a ser el culto a yo, el idealismo, la libertad, la valoración de lo histórico y la angustia metafísica. Las obras más representativas del romanticismo es el llamado rimas, que son poemas breves con una sencillez formal. Acá hay un amor idealizado y la mujer es de... Bueno, hay tres tipos de mujeres, la ideal, la de la poesía y la mujer fatal. Aparte de rimas, está leyendas. La más, bueno, una de las tandas es la llamada la Ajorca de Oro, entre María y Perro. Contexto. María y Perro están en una relación. La cosa es que María es una mujer vanidosa, una mujer que tiene una hermosura diabólica. Entonces, un día Pedro la ve triste y le pregunta, María, dime, ¿qué es lo que te pasa? Ah, no, nada, cuéntamelo. Ah, es que justo vi en esa iglesia una ajorca de oro muy bella, pero sé que nunca la tendré. La cosa es que Pedro se queda pensando en esa ajorca y decide escabullirse a la iglesia en la noche. La cosa es que cuando llega, primero no ve nada, es de noche, pero logra ubicar dónde la ajorca. Va, pero lo tenía un santo, lo tenía una figura religiosa. La cosa es que tapándose los ojos, extiende la mano y lo jala, pero cuando se está yendo, escucha risas a su alrededor, siente que lo están mirando. Al principio cree que no es nada porque el lugar estaba vacío cuando llegó. La cosa es que cuando se da vuelta, ve a todas las figuras mirándolo, acercándose y riéndose. Pedro pierde la razón y se queda traumado, queda completamente loco. Al amanecer, cuando la gente ingresa a la iglesia, lo ven a Pedro ahí completamente fuera de sí, hablando de incoherencias, de que las figuras lo han mirado y él está queriendo devolver la jorca pidiendo perdón, a más no poder. Esta forma de grotesco lo encontramos en Víctor Hugo, como ahí dice, Víctor Hugo y lo grotesco, una mezcla inusual. Rimas y leyendas es de la autoría de Gustavo Adolfo Becker. Mm, Ya. Mm. Vayamos ahora a la llamada literatura hispanoamericana. A ver. Ya cargo. En la literatura hispanoamericana tenemos al barroco hispanoamericano. El barroco llega a la América colonial en el siglo XVIII. El término que más se ha de notar es el sabio criollo. La escritora más relevante es llamada Sor Juana Inés de la Cruz, llamada la décima musa, y su obra Primero Sueño.
Eso fue el barroco hispanoamericano. Vayamos al modernismo. En el caso del modernismo, es el primer movimiento estético original surgido en Hispanoamérica. Su desarrollo es de 1880 a 1920. El contexto es los cambios socioeconómicos que originan una modernización gracias al capitalismo. Y la obra de arte se ve como mercancía. ¿Cuál es la situación ¿Cuál es la situación social del artista? Aquí desaparece la protección de los mecenas. Aquí se compite en el mundo artístico. Se opta por otras profesiones, ya que los escritores no han de ganar demasiada plata escribiendo, y aparte, para que lean y para que siquiera ganen el dinero justo para vivir, va a ser muy difícil. Por eso mejor cambian de profesiones. Se convierten en maestros, periodistas, etc., etc., etc. Se siente, el artista se siente marginado por la sociedad, se vuelve elitista y se consagra al arte. Las características del modernismo son el cosmopolitismo, es decir, que aquí se recibe influencia de dos ismos extranjeros, el parnasianismo y el simbolismo. Tenemos también al simbolismo, al hispanoamericanismo, al esteticismo, al exotismo y a la musicalidad, lo colorido, a la sensualidad, etcétera. Y también a la elegancia, a que es la elegancia. Su autor más destacado es el señor Rubén Darío, con su obra cumbre, Azul. Azul cuenta con cuentos y poemas. Aquí en este gráfico se logra ver el inicio con Azul, su consagración con prosas profanas y más o menos su decadencia, aunque no tanto, con cantos de vida y esperanza. Vayamos ahora a poesía hispanoamericana contemporánea. Sus fundadores han sido Rubén Darío, César Vallejo y Pablo Neruda. El señor Pablo Neruda va a tener sus obras, pero las vamos a clasificar de esta manera. El periodo de iniciación, el periodo de la poesía residencia, el el periodo de plenitud épica y el periodo del poeta profesional. En el primer periodo tenemos a 20 poemas de amor y una canción desesperada, en el cual la canción desesperada es de amor, trata netamente de eso. Uno de los poemas que recuerdo era: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la luna está estrellada y tiritan estrellas en el cielo. Algo así era. También está el hondero entusiasta. Vayamos al segundo periodo de la poesía residencia. Como su mismo nombre lo dice, lo que más va a destacar es residencia en la tierra. Periodo de plenitud épica, canto general. Periodo del poeta profesional, los versos del capitán y odas elementales. Tenemos ahora a la nueva narrativa hispanoamericana, que va a ser el resultado de la influencia de la vanguardia en la narrativa hispanoamericana. Esta nueva narrativa hispanoamericana
va a tener sus etapas. La etapa emergente de los años 20 al 30, de consolidación de los años 40 al 50 y la etapa de apogeo, el boom, de los años 60 al 70. ¿Cuál es el contexto social? Tenemos a la modernización de los países, al desarrollo de ciudades gracias al capitalismo. Además, se buscaron formas alternativas al capitalismo. Y como cuarto, a las dictaduras. ¿Cuáles son las características? Tenemos a la multiplicidad de voces, al monólogo interior, a la narración objetiva, a la ruptura del orden lógico y cronológico del relato, a la participación activa del lector, al experimentalismo lingüístico, a la incorporación de elementos irracionales, a la transculturación narrativa, al cosmopolitismo y al realismo mágico, o también llamado lo real maravilloso. Tenemos entre los escritores más destacados a Jorge Luis Borges, Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Jorge Luis Borges va a tener en su obra más conocida, más resaltante, a Ficciones, del año 1944. Tenemos al escritor Juan Rulfo con su obra Pedro Páramo, del año 1955, del cual sus personajes o ambientación serían Juan Preciado, Comala y Pedro Páramo. Gabriel García Márquez con su obra Cien años en soledad, del año 1967. Esta obra tiene un nivel social, histórico, parte de mito y psicológico. La trama principal de la historia de Cien años en soledad es la circularidad del tiempo, es decir, que lo que ha pasado va a volver a pasar, es un ciclo sin fin. Lo que más se teme dentro de la historia es que nazca un niño con cola de cerdo, ya que sería el fin de toda la familia. Pero ¿cómo se llega a la cola de cerdo? Teniendo una relación entre familiares, cosa que va a ocurrir en la historia, a lo largo de la historia, pero nacerá este niño con cola de cerdo, valga la redundancia, al final de todo. Esta obra tiene tintes de lo religioso. ¿Por qué? Porque al leer la historia mm, es, ves algo así como un génesis, la creación de todo, el éxodo, una huida hacia una tierra prometida, a la asunción de la Virgen María, y entre tanto tenemos al Apocalipsis, la parte final de la obra Cien años en soledad. Vayamos ahora a la literatura peruana. La literatura peruana va a constar de épocas en las que se puede clasificar. Tenemos a la prehispánica, colonial y republicana. La prehispánica son manifestaciones literarias desarrolladas hasta el siglo XVI, que tienen un carácter oral, nada escrito. En la época colonial, el Perú va a ser un país marcado por la interrelación conflictiva de la herencia cultural andina y la cultura occidental. Esa etapa colonial se divide en conquista, la estabilización colonial y la crisis del régimen colonial, también llamado periodo de emancipación. En esta época colonial va a estar el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo.
En la época republicana va a estar la dictadura del Perú independiente. Sus características son la transculturación, el sincretismo y la heterogeneidad. Los, los movimientos literarios que van a abundar acá será el costumbrismo, el romanticismo, el realismo, etcétera. Y tenemos acá al señor José María Arguedas. Esta literatura peruana incluye obras escritas, obras orales, obras en castellano y obras en lenguas aborígenes, el quechua. Todo esto formará algo heterogéneo, algo pluricultural, multilingüe e inclusiva. Vayamos a la literatura quechua prehispánica. Aquí, escritura no va a haber. El Perú es una cultura ágrafa. La creación verbal se va a difundir mediante la oralidad. Los incas manejarán el idioma quechua y van a tener un afán expansionista. Con con la llegada del enfoque occidental, la épica va a constar, va a tener, a incluir a los relatos, a las hazañas de héroes, la lírica, los jarabicos, los poetas. Y aquí van a estar las llamadas Aigis, Arabicus y Huanca. Desde el lado dramático, no se va a encontrar algo en sí que clasifiquemos como esto es dramático. No va a haber. Tenemos a los mitos y leyendas que pueden ser encontrados en la obra Dioses y Hombre de Guarochirí. En la literatura colonial tenemos a la crónica. ¿Qué es? Es una narración de pretensión histórica. ¿Por qué digo pretensión histórica? Porque como tal no va a poder llegar a ser como tal un texto completamente fiel a la historia. ¿Por qué? Porque, digamos, un evento que sucedió durante, no sé, el gobierno de Inca Roca no va a poder ser escrito a rajatabla en esta crónica, que quiero que lo noten, hay una diferencia abismal de años. Aquí el escritor más resaltante va a ser el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega va a ser un prosista, es decir, de prosa, experto, armónico y sereno. Entre sus obras tenemos a Comentarios Reales de los Incas. Esa va a ser su obra de gran proyección indigenista, lo histórico y lo literario. Mm, ya. Vayamos ahora a hablar del costumbrismo. ¿Qué es el costumbrismo? Es el primer movimiento literario de la era republicana. ¿Cuál es el contexto? Es un periodo de posgesta republicana, es decir, estaremos en la época del primer militarismo. ¿Qué es el primer militarismo? Es la época en la cual los militares, los caudillos, se sienten con la potestad de ser los gobernantes de este país. No le van a dejar permiso a un civil que gobierne, ya que ellos, al sentir, o bueno, al liberar el país, se sienten con la responsabilidad única de gobernar esta nación emergente. Aquí se presentan las publicaciones de la clase alta
y la clase media. Se describe una sociedad en transición y se busca una expresión nacional. Aquí estará el criollismo de la mano de Manuel Asensio Segura. ¿Qué es lo que propone el criollismo? Una crítica a la colonia. Es liberal y se identifica con la clase media y lo popular. Utiliza, utiliza un lenguaje sencillo, popular. En cambio, el anticriollismo del señor Felipe Pardo y Eleaga exalta a la colonia. Es conservador. Se identifica con la clase alta aristocracia y utiliza un lenguaje refinado, elegante. La obra cumbre de Manuel Asensio Segura será Ñacatita, que es una comedia de 4 actos, en la cual va a predominar el octosílabo. Manuel Asensio Segura será considerado el padre del teatro nacional. Felipe Pardo y Elaga, el cual su característica va a ser un estilo equilibrado, va a tener en sus obras frutos de la educación y el llamado Un viaje de El Niño Goyito, que aunque diga niño, realmente no es un niño y es un señor mayor. Resulta que ese niño Goyito quería viajar y se dice en esta obra que todo el país se pone de acuerdo para organizarle la mejor preparación para que ese niño viaje. Le traen cosas del exterior, le traen cosas de todos los lugares del Perú, únicamente para que viaje de un país a otro. Acá se nota la sátira de lo tradicional de esta gente popular, a la cual Pardo y Eliaga están completamente en desacuerdo. Vayamos a hablar ahora del llamado realismo, digo, el romanticismo. ¿Cuál es el contexto? Es la década de 1840, el primer gobierno de Ramón Castilla. Es una etapa de estabilidad y de auge. Este movimiento literario es tardío, es un reflejo del romanticismo europeo y se rechaza la poética neoclásica. Aquí estará la narrativa romántica del señor Ricardo Palma, también llamado el bibliotecario mendigo. Sus obras, su obra más tratante será Tradiciones peruanas. Estas tradiciones peruanas van a constar, valga la redundancia, de 455 tradiciones. La tradición es una forma narrativa en la cual se mezcla la leyenda romántica con el cuadro costumbrista. La estructura va a ser la siguiente. Se va a presentar la historia y el ambiente. Se va a dar un parafilo histórico. Se van a dar datos. ¿Para qué? Para que otorguen verosimilitud al relato, para que se sienta que ha pasado realmente. Por último, se contará una anécdota o moraleja. ¿Cuál es el estilo de las tradiciones peruanas? La oralidad, la ironía y el humor. Vayamos ahora al realismo. ¿Cuál es el contexto del realismo? Es un periodo posbélico, tras la guerra de Perú y Chile. Se da un completo rechazo al sector no intimista. ¿Cómo vas a hablar de sentimientos cuando tu país acaba de salir de una guerra y está completamente devastada? Se rechaza lo pasado y lo exótico. Su propósito es moral y social. Es un nacionalismo agresivo. Hay una reivindicación del indio y una preocupación por la renovación del país. Acá están los siguientes autores. Clorinda Mato de Turner, cuyo nombre real es Grimanesa Martina Mato Usantivaras, y su obra Aves sin niños, digo, Aves sin nido, del año 1889.
También está el señor Manuel González Prada, considerado el precursor del modernismo y el precursor del indigenismo, con su obra Páginas Libres, del año 1894. Dentro de Páginas Libres está el llamado Discurso en el Poetiama. Búsquelo en internet, es una obra más o menos larga, pero aquí se nota la intención de Prada de un nacionalismo agresivo, de una reivindicación al indio. Entre las frases tenemos a el joven quiere comprar con oro lo que el viejo no pudo defender con el hierro. Tenemos además los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Ahora, alguno dirá, pero página se escribe con G, no con J. Ya, ese es el chiste. Prada era, por así decirlo, un rebelde. ¿Y qué decía hacer? Cambiar la G por la J y la I griega por la I normal. Y aparte que la A con tilde solamente le ponen A, ahí nomás, ahí quedó. Y en vez de decir la altura, pone la A, una comilla, una apóstrofe, altura. Como acá se repite, en vez de decir la altura, es la altura. Ya hemos hablado del modernismo. O bueno, está también aquí el señor José Santos Chocano, con Alma América, una parte de su poema. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi líder tiene un alma, mi canto un ideal. Mis versos no se mecen, colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Ese es un fragmento. Después del modernismo, pues sigue llamado postmodernismo, que es un periodo de transición. ¿Entre qué? Entre el modernismo y el vanguardismo, del cual su escritor cumbre será César Vallejo, con su obra Trilce. Hablemos del postmodernismo, del año 1910 a 1920. Acá la literatura va a tener una fatiga. Van a haber escritores y poetas que van a buscar una nueva propuesta literaria, una renovación. Tenemos entre sus escritores a José María Eguren, con su obra Simbólicas. Eguren era un señor, digamos así, que se enfermaba demasiado, que caía en alucinaciones. Y es eso, en parte, lo que le va a dar una característica muy singular a sus obras. Características de poemas o de poesías de Eguren. Va a haber un cromatismo. Se mencionan colores. Por ejemplo, el de la niña de la lámpara azul, si no me equivoco, creo que era del. Está un lenguaje refinado. El uso de arcaísmos, palabras que ya no se utilizan con, en la actualidad. Tenemos a la evocación del mundo infantil, a la presencia de seres fantásticos, a los ambientes misteriosos, a la tendencia a lo gótico. ¿Qué quiero decir? A lo medieval. Y la referencia a las fiestas galantes. Ejemplo, por ejemplo, tenemos a las fiestas de la nobleza francesa. En esta parte del posmodernismo estará el movimiento colónida, año 1916. Su personaje que lo va a liderar y más relevante será Abraham Valdelomar, con sus obras El Caballero Carmelo, historia de un gallo llamado Carmelo, y El vuelo de los cóndores. Lean las dos obras y van a, van a ver van a ver que los personajes en parte son niños, se narran las historias
de una forma muy única. Vayamos a hablar ahora de el vanguardismo. ¿Cuál es el origen del término vanguardismo? Vanguard. No, avant-garde. ¿Qué es esto? Es la línea, del- es una línea en el caso de las guerras. ¿Cuál es el contexto? La década de 1920. Acaba de estar el arte vanguardista, los ismos. Va a haber una actitud iconoclasta y una postura rebelde. El escritor más importante va a ser el señor César Vallejo. César Vallejo va a ser un escritor, docente y periodista. Va a tener en sus obras poesía, novela, cuento, ensayo, teatro, crítica literaria y producción periodística. Tenemos entre sus periodos el periodo de la poesía influenciada por el modernismo. Obra cumbre, bueno, obra más resaltante, Los Helados Negros, que consta de 64 poemas divididas en 6 secciones. Su poema insular, Los Helados Negros. Tenemos a Los Temas, que es el hogar provinciano y la raíz andina del poeta. Mm, ¿Cómo era el poema de los Helados Negros? No recuerdo. Pero es algo así como golpes como el odio de Dios, algo así. Disculpe, no recuerdo. Tenemos también al periodo vanguardista con su obra Trilce. Trilce iba a tener un nombre, o sea, Trilce como tal, ese no iba a ser el nombre final, iba a ser Cráneos de Bronce. Pero después de unas modificaciones a último momento, se decidió poner Trilce. Con respecto al nombre de Trilce, hay teorías. Una dice que en realidad Trilce viene de 30 céntimos, que era lo que costaba imprimir la obra. Y otra dice que es una mezcla de las palabras triste y dulce. La Trilce consta de 77 poemas, pero cada uno no tiene un nombre. Es poema uno, 2, 3, 4, así hasta el 77. Acá en el poema Trilce se quiebra la sintaxis. Es una ortografía caprichosa. Los temas, la cárcel, la soledad y la ausencia de la madre. ¿Por qué ausencia de la madre? Porque en ese periodo su madre de César Vallejo ha de morir. Aparte, a ese Vallejo lo van a meter a la cárcel, creyendo que él fue el causante de un disturbio. Y lo que sentirá en la cárcel sería soledad, más aún con la ausencia de su madre. Como último periodo tenemos al periodo del compromiso político. Tenemos a dos obras, España, aparte de Miste Cáliz, que consta de 15 poemas, uno de ellos llamado Masa, y otro llamado Poemas Humanos, que consta de 77, digo, de 76 poemas. Ambos mencionados son del año 1939. Y ahora sí, vayamos a la clase de la semana 15 de la Presa Marcos. Título, Indigenismo. ¿Cuál es el contexto? Es el gobierno, es el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, el oncenio. Acá va a haber una efervescencia política, van a surgir varios partidos políticos. Tenemos al APRA, Alianza Política Revolucionaria Americana, y al Partido Comunista. Acá va a haber una difusión de las ciencias sociales. El indigenismo se manifestó a través del arte. Ejemplos, música, pintura y literatura. Los intelectuales se van a preguntar, ¿qué es el Perú? ¿Cuál es nuestra identidad nacional? Para José Carlos Mariátegui, el elemento indígena más lo popular. Antecedentes. Tenemos a Manuel González Prada, a Clorinda Mato Turner, a López Albújar y a José Carlos Mariátegui.
Pero esos cuatro van a tener limitaciones. ¿Cuáles son? En el caso de Prada y de Mato Turner, va a ser su visión paternalista del indio. En el caso de López Albújar, será un enfoque parcial del indio. Y en el caso de José Carlos Marategui, será su desconocimiento del quechua. Pero principalmente, ¿cuál es la mayor limitación que van a tener esos cuatro personajes? Va a ser el desconocimiento de la mentalidad del indio. No saben cómo piensa un indio. Cosa que estos dos señores de acá sí van a saber cómo responder. ¿Cuáles son las zonas en las que abunda el indigenismo? O las más resaltantes. En el sur tenemos a José María Arguedas con su obra Los ríos profundos. Al norte, ha sido Alegría con El mundo es ancho y ajeno. Y al centro con el señor Scorza, algo así, Scorza. Vayamos a hablar rápidamente de Cielo Alegría, 1909 a 1967. Obra, El mundo es ancho y ajeno. Año, 1941. Acá está su resumen. Por falta de tiempo no lo voy a poder mencionar, pero aquí está el gamonalismo. Es una lucha entre el feudalismo tradicional y la comunidad. El feudalismo, principalmente el gamonal, la comunidad, por los campesinos indígenas. Aquí están los personajes. El señor Amenábar, el lugar Yanañahui, el señor Maki y Castro. Vayamos a hablar rápidamente de José María Arguedas, 1911 a 1969. Obra, Los ríos profundos, año 1958. Por falta de tiempo, disculpen, no podré mencionar a la obra en sí, pero aquí está su resumen. Ernesto Gabriel, que viaja del Cusco hacia Bancay con su padre, y su padre mandará a Ernesto Gabriel hacia un colegio. Pero aparte del colegio, ese niño visitará varios lugares llamados la Hacienda Patibamba, donde están los colonos, el barrio de Guanupata, donde están las señoras chicheras, las que te venden la chichajora bien fermentada, y el río Pachachaca. Acá se narrará las vivencias del lugar, la ideología de Ernesto, creyendo que el río es la forma de expresión de uno de los dioses andinos. Y bueno, esto ha sido el resumen de las 15 semanas del curso de literatura de la Presa Marcos. Espero que les haya gustado. No les pido más que compartir el video, suscribirse al canal y ya nada más. Nos vemos en el próximo resumen. Chao.